Hola amigos, quería hacer otro pequeño vídeo sobre el que hice de Parque Jurásico para aclarar una cosa. John Hammond decía que fue un error contratar a Nedry. Bueno, pues vale, vamos a eliminar de la ecuación a Dennis Nedry. ¿Qué tenemos? Seguimos teniendo exactamente lo mismo. Seguimos teniendo un parque que depende demasiado de la electricidad, sin un generador, sin nada más que dos informáticos, sin un ejército apostado por si hay algún tipo de problema, sin barco, o sea, no dependen de un barco propio que puedan ellos utilizar para salir de la isla. Ni siquiera tienen un maldito barco, tienen que esperar un ferry. O sea, es un desastre. Y antes que plantearse sacar todos los dinosaurios como los sacaron, pues lo primero que tenían que haber hecho era plantearse la seguridad para asegurar eso. ¿Vale? O sea que realmente si hubiera habido otro informático, pues podría haber pasado exactamente lo mismo. Nedry no estaba, que fue el que traicionó la confianza de Hammond, porque Hammond racaneó con su sueldo y no quiso contratar a la más gente, a pesar de que este se lo pidió. Pero igualmente, pues en un momento en el que el parque hubiera estado más avanzado, pues habría pasado lo mismo. Habría fallado a lo mejor la electricidad por un sobrecalentamiento, por un rayo, por una tormenta, por un tornado, o sea, cualquier cosa podía haber asolado la isla, y entonces se encuentran con que no tienen generadores, no tienen un ejército que les ayude a asegurar la zona, no tienen un barco para salir, apenas había helicópteros en Jurassic Park para poder salir de la isla. O sea, si os dais cuenta, al final, sí, Nedry estaba allí y causó todo el problema, pero yo sigo pensando que a pesar de que Nedry fuera un problema y crease todo el caos, había muchas más posibilidades de que aquello se fuera a la mierda. De hecho, si le habían dicho que quería contar con un equipo más grande, pues habrían arreglado mucho antes los errores informáticos trayendo un equipo más grande. Habría habido más gente trabajando en el parque y se habrían solventado los problemas. De hecho, fijaros el desastre de que al final, aunque solo fuera un pase de prueba aquel día, al final había dos informáticos y uno de ellos murió. Amigos, ¿a qué clase de idiota se le ocurre mandar a reactivar la corriente a ni más ni menos que a Samuel L. Jackson sin una escopeta, siquiera, sin una triste escopeta? Y yo, que es el puto Samuel L. Jackson, o sea, que es que él solo podía haber salvado todo el parque. Se habría cargado a los velociraptores, al tiranosaurio, a los diloposaurios y a cualquiera que se hubiera atrevido. O sea, bueno, es cachondeo, pero ya sabéis que es don Samuel L. Jackson, que es la caña de España. Y el tío pues lo mandan sin una triste escopeta. O sea, es patético, ¿vale? Y al final, bueno, se salvan porque hay una niña que sabe informática. Si no llega a ser por la niña, por Lex, o sea, se van todos a la mierda. Así que creo que queda bastante claro mi punto de vista, ¿no? Quería hacer este pequeño vídeo para darle más énfasis al anterior y aclarar este detalle. Y bueno, también quería comentar que John Hammond podía haber tomado buena nota de un diálogo muy bueno que dicen en la película de Conan el Bárbaro, que básicamente, pues, yo diría que lo resume todo, ¿no? En cuanto se refiere a que lo más importante son las personas y no es el dinero. Hay un diálogo muy bueno en la primera película de Conan, que es la verdaderamente buena, en la cual está Conan, el ladrón Subotai y la ladrona Valeria, que son el equipo de los tres, y van a ver a un rey que los trae a su presencia porque ha oído que han robado la joya de la serpiente, de la torre de la serpiente. Entonces empieza a contarles que muchos padres como él han muerto porque las hijas tenían unas dagas, ¿vale? Pertenecían a la secta de la serpiente y tenían unas dagas con las cuales pues estaban destinadas a matar a sus padres, y que su hija pues había ido con Taz Saldum, que era el malo, James Earl Jones, y entonces ahí les dice, hay un momento muy bueno de la película en la que les dice, ¿qué queréis? ¿Joyas? Tomad. Y les da una bandeja entera llena de zafiros rojos, impresionantes, pero a puertas, ¿no? Y les dice, llega un momento, ladrones, que las joyas dejan de brillar, que el trono de rey se convierte en una cárcel y solo queda el amor de un padre hacia su hija. Pues mira, pues ahí lo dice todo. O sea, llega un momento que realmente todo lo demás sobra
y lo único que queda es eso, ¿no? La gente que tienes alrededor. Entonces, John Hammond tenía que haberse planteado así, tendría que haberle dicho a Nedry, ¿qué quieres? ¿Más dinero? Yo te pago más dinero siempre y cuando me hagas lo que quiero que me hagas. ¿Necesitas más gente? No te preocupes, yo me encargo de contratar más gente. Todo lo que estimes para asegurar el parque. En el momento que Nedry hubiera tenido lo que quería, pues seguramente no se arriesgaría a un problema. Digo yo, no sé, quiero pensar que es así. Y tendría pues un prestigio y aquello pues iría hacia adelante. Al menos en mi teoría, porque claro, de una persona que ha traicionado tampoco te puedes fiar demasiado. Pero lo cierto y verdad es que el propio Nedry se lo dice muy, muy claramente a Dobson, ¿no? Le dice al que le compra, al que lo compra, ¿no? Para que le lleve los embriones. Le dice, no se rácano, Dobson. Ese fue el error de Hammond. Y bueno, amigos, sin más me despido. Aquí estamos en Sevilla en feria. Y nada, estoy pasando por un sitio que se llama El Jueves, que normalmente pues por aquí hay, además de las tiendas que estáis viendo, pues hay un mercadillo que hacen muy chulo, en el que podéis encontrar cosas de segunda mano. Y bueno, amigos, pasadlo bien y me despido. Nos vemos en un próximo vídeo. Antes de que se me olvide, no sé si lo comenté, creo que lo comenté en el primer intento que hice del vídeo anterior. El personaje de la chica negra que aparece en Jurassic World, bueno, la última, Jurassic World Dominion creo que se llama. ¿Sabéis que ese personaje aparecía también en el videojuego de Telltales? Hay dos videojuegos de Telltales muy buenos. Son tipo aventura gráfica, pero tranquilos, que no son nada complicados. Uno es el Jurassic Park The Game de Telltales, como cuentacuentos, se podría decir, ¿no? O cuenta historias. Y el otro juego es el Back to the Future, ¿vale? Esa compañía, por desgracia, pues se quebró porque no compraron licencias de películas que llamaran la atención. Si hubieran comprado licencias más importantes, yo creo que hubieran tenido bastante éxito, porque sus juegos eran muy divertidos. Eran como una película interactiva en la cual había pequeños puzzles y tampoco era complicado resolverlos. El de Back to the Future es una especie de secuela de la saga de películas, es como una nueva trilogía. Y el de Jurassic Park, pues los 3/4 de lo mismo. Es una historia que empieza justo cuando termina Parque Jurásico. Dennis Nedry ha muerto, se tenía que encontrar con alguien en el puerto y John Hammond y el resto están escapando en el helicóptero. En ese momento quedan unos pocos de guardias dentro del parque y hay una chica negra que es la que va allí a encontrarse con Nedry. Lo que encuentra es a Nedry muerto y un montón de diloposaurios que la persiguen. Tiene que salir de allí a escape. Bueno, pues esa chica que aparece en el videojuego, curiosamente, rompió la barrera, digamos, del mundo de los videojuegos y se acabó haciendo real, porque es el mismo personaje que metieron en la última película de Jurassic World, esa que dice, soy lesbi, y dices tú, bueno, ¿y a mí qué? El problema es eso, ¿no? Que empezaron a meter muchas cosas woke y esa es la cagada que tiene esa película, ¿vale? Bueno, de hecho, incluso querían hacer dinosaurios sin que hubiera ADN masculino, digamos, o sea, ADN de varón, ADN de dinosaurio macho, y empezaron a meter muchas chorradas que no venían al caso. Así que, bueno, la última película, lo bueno que tiene es el reencuentro de los personajes clásicos con los nuevos, que la película está entretenida, pero ¿qué pasa? Que en esta época de la mierda woke, pues tenían que meter la propaganda de los cojones y estropear la película. De todas maneras, muy buena sorpresa, por desgracia la echan de por tierra, pero muy buena sorpresa esa, el hecho de que aparezca un personaje que sale de un videojuego. Yo reconocí el personaje porque había jugado al videojuego. Así que nada, recomendadísimos esos dos juegos, Back to the Future y Jurassic Park. Se llaman así, Back to the Future The Game y Jurassic Park The Game, de la empresa Telltales. Que bueno, el Back to the Future existen parches para ponerlo en castellano, el Jurassic Park no, pero de todas maneras no es un inglés complicado y son dos juegos muy, muy, muy buenos. Si os gustaron las películas, os van a encantar estos videojuegos. El único fallo que les encuentro, bueno, pues en el de Back to the Future, hay un fallo muy gordo, y es que dan por real el que muriese el Sheriff Strickland en Regreso al Futuro 3, y eso no es verdad, ¿vale? Eso es una escena que la hicieron pero la borraron de la película y que le habría dado pues un estilo bastante más oscuro a la película, ya no nos habría bastado con el final que tenía esta. Así que ese es el único detalle que a mí no me gustó del juego.
eso nunca llega a pasar porque es una escena borrada. El sheriff simplemente estaba en otro pueblo y si eso hubiera pasado, pues nos habríamos enterado y ya no hubiera bastado con que Marty detuviera a Buford, perro rabioso Tannen, sino que habría sido otra historia. Y bueno, chicos, sin más me despido. Nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.